Lo dijo él. A primera hora. Ahora le queremos dar la bienvenida al espacio a Santiago Carranco, experto en materia internacional, internacionalistas, pero son personas dedicadas a hacer profundos estudios de lo que pasa y de las distintas coyunturas que conectan, ¿no?, con los territorios, más allá de las fronteras. Sí, creo que es importante también mirarnos en el espejo de lo que sucede en algunos países de Latinoamérica, porque, digamos, tampoco es que no nos podría pasar situaciones similares, ¿no? Perú vuelve a vivir un momento de inestabilidad política tras la destitución de José Gerí. El día de ayer ya ha sido ungido como presidente interino del Perú José María Balcázar. Él viene de la tienda política de Perú Libre, que es la tienda política que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República, este humilde profesor del norte del Perú. El señor Castillo, perdón, el señor Balcázar tiene 83 años, ha sido ex magistrado y el día de ayer hubo 4 candidatos para ocupar ese itinerazgo. Posteriormente de la primera votación quedaron 2, él y una congresista, pero la gente se decantó pese a que el día de ayer, mientras esto sucedía en el Congreso peruano, hubo una cantidad de videos que digamos, intentaban vulnerar la imagen del señor Balcázar. Unas declaraciones puntuales sobre sus declaraciones a favor de las relaciones sexuales entre niños menores o mayores de 14 años. Eso le pasó factura. Eso no, al contrario. No lo afectó, porque él fue finalmente ungido como presidente interino. Sí, a ver, tenemos la conexión, le damos la bienvenida. Santiago, ¿cómo estás? Daniel Montalvo y José Antonio Sánchez, te damos el buenos días al espacio de primera hora. Estamos reemplazando a Fabricio. Arranquemos con esto. La situación en Perú nos ha enfrentado a ver un país que tiene una profunda inestabilidad política, al menos evidente en la última década, pero que de otro lado no pierde estabilidad económica, o al menos no deja que se note si hay afectación económica. ¿Cómo entender lo que pasa en Perú? Buenos días. Muy buenos días a ustedes y también a su audiencia, y también me permito enviar los mejores deseos de recuperación a Fabricio Vela. Bueno, respondiendo su pregunta, es importante entender un concepto, perdón que inicie con un concepto un poco denso, porque antes hablábamos de cadenas de adición de valor, pero ahorita estamos hablando de redes globales de producción. ¿Y por qué es importante entender este concepto? Para entender justamente la economía de Perú separado un poco de la política, porque las redes nos permitan ver espacios de desarrollo o espacios de subdesarrollo, ya a un nivel epistemológico. Lo ponemos en las redes y podemos ver en qué espacios pueden adentrarse a estas cadenas que construyen la red. Y cuando un país ya tiene años de haber entrado en cadenas de producción, ya genera un espacio de desarrollo apto para el tema. Los países primarios exportadores pueden atraerlo de la siguiente forma, o bajando impuestos o empeorando las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque al final las inversiones extranjeras son las que llegan, pero una vez que llegan empiezan a consolidarse como un ecosistema y atraen otro tipo de inversiones. Nosotros vemos que en el Perú esto ya ha pasado, ya pasaron justamente por este tema de atraer las inversiones extranjeras, y ahora ya tiene un ecosistema mucho más consolidado. Esto además de otros factores, porque no podemos ver un solo factor específico. El primero es que sí hay una consolidación dentro de las élites peruanas, a diferencia, por ejemplo, y lo comparo con Ecuador, en Perú sí importa hasta cierto punto también, si bien es cierto, hay un montón de empresas familiares y conglomerados familiares, pero también sí importa el tema de cotizaciones en bolsas internacionales y a su vez responder directamente a accionistas. Si nosotros hacemos una comparativa con Ecuador, los accionistas normalmente son los mismos miembros de la familia y no se toma en pro de las decisiones mejores técnicas económicas, sino en pro justamente de las decisiones familiares. Y por último, por última parte, también hay que ver la composición específica de cómo está la política peruana. Y aquí ya entrando justamente al tema, Perú ha vivido lo que se llaman las dos últimas grandes crisis políticas. La primera obviamente que empieza con Kuczynski
Kuczynski y la segunda que empieza con Castillo. En este tiempo Perú va a tener 10 presidentes cuando se elige el próximo en abril. No obstante, en Perú podemos seguir viendo que existe también una polaridad de partidos, que esto puede ser beneficioso por un lado. ¿Por qué? Porque puedes hacer alianzas, porque de una u otra manera sigues moviéndole al Estado, pero por otra parte pasan este tipo de cuestiones, que cuando las alianzas pasan de bandos, empiezas a destituir presidentes, algo que ya se ha hecho cotidiano dentro de Perú. Pero ¿por qué es importante también esta pluralidad de partidos? Porque permite justamente tener estos pactos con las élites y a su vez también tener pactos políticos para hacer que el Estado siga funcionando. Lo comparo con Ecuador. Con Ecuador estuvimos acostumbrados a un hipercaudillismo, un hiperpresidencialismo, el cual hace que de una u otra manera los asambleístas o quien tenga representación en la asamblea sean jalados directamente por el presidenciable, más allá de tener una verdadera representación. Nos damos cuenta que en Perú la asamblea o en el Congreso sí tiene una representación y también es valorada por el pueblo, algo que no pasa con Ecuador. Entonces, estos son una serie de factores que nos pueden ayudar a entender por qué, si bien es cierto, Perú ha tenido una crisis política en los últimos 10 años bastante fuerte, pero que de una u otra manera ha mantenido su ecosistema de inversiones y su ecosistema empresarial bastante alto. Esto no quiere decir también que, si bien es cierto en lo macroeconómico, cuando lo vemos está bastante bien, esto vaya a lo microeconómico, porque sabemos que también tiene muchísima desigualdad y también existen zonas de pobreza, de alta pobreza y pobreza extrema dentro de Perú. Santiago, ¿qué tal? Buenos días, José Antonio te saluda. Una pregunta que digamos puede parecer un poco tonta, ¿no? ¿Importa qué presidente lidere este rato Perú? Te lo digo porque, claro, tú haces una definición muy correcta respecto a esta marcada división que hay entre ideologías, si se quiere, entre derecha y izquierda, ¿no? Existe, digamos, mucho adjetivo de por medio, ¿no? Y hoy vemos que el presidente que ha asumido el liderazgo es un presidente que proviene de un país que se define como marxista, leninista, socialista, ¿no? Que es una línea nacionalista y estatista en el concepto de la economía. Y fue justamente esta organización que llevó a la presidencia a través de las urnas a Pedro Castillo, que luego fue vacado. Vuelvo al inicio de esta intervención. ¿Importa quién esté de presidente en el Perú para que el Perú siga adelante con su vida normal y cotidiana de inversiones incluso? A ver, en términos generales y macro, la respuesta es no, porque de una u otra manera, si bien es cierto, ayer hubieron ciertos pánicos, por así decirlo, en mercados internacionales y esto afectó directamente, pero puede recuperarse claramente, o sea, no es una crisis extrema en sí, en temas financieros. No obstante, en pequeños detalles sí puede tener afectaciones. Voy a nombrar dos, por ejemplo. La primera, se especula específicamente cuál va a ser el trato del nuevo presidente Balcázar con el expresidente Castillo, quien está justamente en este momento pagando una condena. ¿Por qué? Porque el presidente puede absolver justamente de los cargos, indultarlo. Entonces se especula que esto puede ser una posibilidad. No sabemos si lo hará, no sabemos si no lo hará, pero se especula justamente por la cercanía. Esto sí podría de una u otra manera afectar al interno y agravar una crisis profunda dentro del Perú en temas democráticos e institucionales. Y la segunda cuestión es que siempre cuando un partido oficialista está en el poder, siempre tiene la ventaja justamente dentro de los medios específicos estatales para poder ejecutar la campaña. Algo que no es transparente, algo que no es democrático, pero que en nuestros países sabemos que se tiene cierta ventaja. Entonces, por estos dos detalles sí importa quién ocupa la presidencia, pero después pensemos en que cambios profundos en este momento en Perú no se los puede dar. Pensemos rápidamente que para que cuando ha tenido un cambio de administración, la curva de aprendizaje de nuevos funcionarios, nuevos ministros, nuevas autoridades, siquiera son unos 6 meses. Entonces, en este momento, en abril ya hay unas elecciones y empieza el nuevo periodo de transición. Yo creo que a nivel ejecutivo no debería, o no creo que pueda topar mucho, pero a nivel político, comunicacional, podría tener ciertas afectaciones. Entonces, si lo vemos por esos detalles, sí, pero en términos macro, definitivamente no. Ahora, el Perú lleva 10 años
de los cuales los 5 últimos han sido bastante, bastante fuertes, con Pedro Castillo, con Dina Boluarte, con José Gerí, ahora con el presidente José María Balcázar, es decir, un presidente casi casi que por año. Siempre se escucha, cuando suceden crisis políticas en los países, hablar de que las empresas, las instituciones, van a aguantar un momento alguna inversión que tienen pendiente, van a esperar a que de alguna forma se normalice el clima político para saber si invierten o no invierten. ¿Cómo afecta esta situación a la imagen del Perú en la región? ¿No? O ya, digamos, estamos acostumbrados a escuchar que Perú está viviendo una situación complicada a nivel político siempre, así que ya no es un tema del cual preocuparse. Y puede o no puede, digamos, debilitar el liderazgo que tiene actualmente en algunos espacios, sobre todo en los espacios multilaterales. A ver, si nos ponemos a pensar, también el gobierno de Geri ya era un gobierno de transición, el cual de una u otra manera lo que tenía que asegurar eran las condiciones democráticas y también dentro del terreno y todas las cuestiones para que llegue obviamente la nueva presidencia. Y creo que al final también esta es la tarea de Balcázar. Ahora bien, si no se asegura este tema de una transición transparente, democrática, pacífica, algo que el mismo Balcázar dijo en su discurso que lo va a hacer recientemente. Si no se asegura eso, ahí sí creo que el Perú podría caer en graves problemas, porque ahí sí lo político ya definitivamente afecta a lo económico y sería un riesgo invertir en el Perú. Pero como le digo, a veces el ecosistema puede ser más fuerte que la coyuntura, y me parece que en Perú ya tienes cadenas logísticas bien establecidas, ya tienes procesos financieros para inversión bien establecidos, tienes banca internacional, tienes créditos productivos, los cuales provienen tanto del Estado como de la banca local, como de la banca internacional. Entonces, todo ese ecosistema, no, por así decirlo, Perú puede estar en una grave crisis, pero si nosotros vemos hacia nosotros, hacia Ecuador, no tenemos ese ecosistema. Y bueno, podría ser Colombia, pero Perú también tiene sus condicionalidades. Hablamos también de que es un país minero bastante rico, también, bueno, tiene todos sus recursos específicos dentro de su tema, un país portuario, miembro de la Alianza del Pacífico, tiene tratados de libre comercio con varios estados. Entonces, ya viendo el tema dentro de la economía política internacional, no veo que haya una afectación directa, por ejemplo, en sus tratados bilaterales con ningún país. No veo también que haya un problema directamente en los multilaterales ni en los regionales. Por otra parte, yo creo que el conflicto entre Colombia y Ecuador, eso sí está afectando muchísimo más los mecanismos de integración regional, específicamente los de la comunidad andina. Pero lo que está pasando en Perú no veo una afectación directa, porque al final Balcázar estaría cumpliendo el mismo labor que estaba cumpliendo Geri, que es eso, ¿no es cierto? Transparentar y recibir, por así decir, unas elecciones de manera transparente y democrática. Ahora bien, donde creo que sí hay que afinar un poco, porque eso sí nos termina afectando la confianza en Perú, la confianza en varios otros estados. De hecho, el presidente Trump llamó a una junta, me parece, sobre este tema que va a ser en algunas semanas, que es el tema de la influencia china. Es justamente por lo que está destituyéndose Geri. ¿Por qué? Porque acordémonos, y esta ley, ayer me preguntaban y me decían, bueno, el presidente tiene que decir específicamente con quién se reúnen todos los lugares, y nosotros vemos las democracias un poco más consolidadas. Bueno, muchos tendrán no estarán de acuerdo en este tema, pero bueno, vemos Estados Unidos y nosotros sabemos con qué desayunó Trump, con quién desayunó, después qué hizo, después cuánto tiempo se tomó en el traslado, con quién se reunió en el almuerzo, con quién tuvo reuniones luego. ¿Por qué? Porque cuando uno ejerce justamente un cargo presidencial, la transparencia es parte justamente de ese cargo. Y esto es por justamente, ya que Geri se reúne al parecer con inversionistas chinos,
y no avisa justamente el tema. Y esto también teniendo en cuenta que ya han habido varios problemas de corrupción específicamente con empresas chinas en Perú. Entonces ahí es donde viene el problema, porque ahí nos estamos dando cuenta que esto ya es una influencia extranjera, la cual está teniendo ya efectos directos en las democracias dentro de los países. Recientemente escribimos un artículo sobre este sharp power, porque antes hablamos de un soft power, como por ejemplo el que tiene Corea, que de una u otra manera nos demuestra que Corea es un país amigable, industrializado y todo por medio de sus novelas, del K-pop, su cultura, su comida. Ahorita todos somos fans de la comida coreana, ¿no es cierto? Esto es un soft power. Pero cuando ya hablamos de un sharp power, estamos hablando de que no solamente es un tema cultural, sino que ya afectas directamente al Estado, penetras el Estado por medio de funcionarios. Esto es algo que también ha pasado en Ecuador, directamente en las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio que tuvimos con China, y ahora está pasando, bueno, ya ahorita se vio que en Perú también estaba pasando, y acordemos que Perú tiene el puerto de Chancay. Y frente a esto, tienes un Estados Unidos que va a convocar a una reunión para contrarrestar esta influencia. Entonces yo creo que ahí puede ser el centro realmente de conflicto geopolítico. Santiago, quería solo sacar una conclusión de esto. Podemos decir, por ejemplo, que la caída de José Gerí, no, más allá de del Chifagate, entonces tiene una connotación geopolítica. Lo has dicho, pero finalmente no terminaste diciéndolo. Entonces te pregunto, ¿tiene connotación? ¿Puede la geopolítica desestabilizar una democracia? A ver, nos dimos cuenta que una empresa de datos extranjera terminó teniendo influencia en la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, sí, la democracia más grande, más fuerte, por así decirlo, el mercado más grande, pudo ser penetrado directamente por una empresa extranjera que pudo influenciar directamente en las decisiones de sus votantes. Creo que nuestros países, denominados países pequeños, no están definitivamente exentos de una influencia internacional. Y esto no es nuevo, o sea, lo estamos viendo desde los años 2000. De hecho, acá varios de sus colegas han sacado varios reportajes específicos de la influencia china, de las empresas chinas y todo ese tipo de cuestiones. Y también Estados Unidos hace su parte. De hecho, y solo le pongo aquí para contrarrestar y para ver también la otra cara de la moneda. Acordemos cuando el presidente Lasso se va a Estados Unidos a tratar un tema de su pierna, un tema personal. Y en el hospital llegan una comisión de senadores bipartidistas de Estados Unidos para justamente aprobar o tratar un acuerdo sobre frenar la influencia de China, y que después se firman estos acuerdos en el Salón Amarillo. Entonces nos damos cuenta, ahí por ejemplo vemos una diferencia, porque ahí es exactamente lo mismo que hizo el presidente Gery con China, que hizo el presidente Lasso con senadores de Estados Unidos, porque no lo reportó en ese momento, con la diferencia, porque era un tema personal. Claro, Santiago, con la gran diferencia que ahí existe una norma prohibitiva, expresa, claro, que le dice al presidente que él no puede mantener reuniones por fuera de la agenda. Definitivamente, y me parece que acá tenemos normas similares, solo que una cuestión es cómo justamente se procede. Por eso digo, también el tema del político. La agenda reservada del presidente en el penúltimo viaje a Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Ese es el tema. Pero acordémonos algo, nosotros no, por ejemplo, Cancillería, y en esto fue claro, y esto ahí hubo un tema, Cancillería no tiene el tema de reservado o secreto, esa cuestión. Entonces Cancillería no podría utilizar este tema para decir, bueno, este es un viaje reservado o secreto. Los únicos que pueden hacer eso es justamente defensa o directamente el presidente, pero después obviamente justificando específicamente las razones del por qué. Entonces ahí es donde también viene algo que podríamos aprender justamente de Perú, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque no creo que haya ningún problema en transparentar la gestión. De hecho, eso es una democracia. Si un presidente se reúne con empresarios chinos por el bien del país, ¿por qué hacerlo de forma secreta? Si un presidente se reúne con senadores estadounidenses por el bien del país, ¿por qué hacerlo secreto? Yo no veo ahí ningún secretismo o ninguna cuestión, solo que también son las culturas políticas. Acá estamos acostumbrados mucho al tema de secretismos, de no decir las agendas, de a ver qué pasa. Y me parece que en Perú también este tema de la transparencia
injerencia puede ser tergiversado. No digo que esta vez lo haya sido, pero puede ser tergiversado justamente para consolidarlo con pugnas políticas en el Congreso y tener estas inestabilidades, las cuales estamos viendo en la primera crisis y en la segunda, que ya van 10 años. Santiago, 10 segundos para terminar la entrevista. Muchísimas gracias por esta grandes definiciones que nos han hecho para entender un poco qué hay detrás de esta vacada del presidente Gerí y este nuevo y corto mandato. Se suele decir, Ecuador se puede beneficiar de la crisis política que está viviendo Perú. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Estamos en condiciones de beneficiarnos de una circunstancia como la que está viviendo Perú? 10, 20 segundos, por favor. Rápidamente, no. Me parece que los intereses que tiene y aumento países Perú, Colombia y Ecuador son exactamente lo mismos. Entonces, mientras nosotros estamos pugnando por atraer inversiones y diciendo, no, Colombia tiene la culpa y Colombia nos echa la culpa a nosotros, literalmente lo único que estamos haciendo es fraccionando mecanismos de integración regional, que esos en verdad sí nos benefician, y pugnando justamente por inversiones las cuales al final no terminan de llegar. Me parece que más allá de tratar de ver el beneficio, yo creo que nosotros también deberíamos empezar a trabajar por fortalecer mecanismos de integración regional, porque esto lo que va a hacer es justamente frenar la injerencia de potencias extranjeras y darnos más autonomía como región. Perfecto, muchas gracias a Santiago Carranco, que nos ha ayudado a comprender la situación política que vive actualmente el Perú. Abrazo, Santiago, siempre un gusto conversar contigo. Un placer, que tengan un gran día. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.